Vamos a hablar con él, se llama Diego Hurtado, está al otro lado de la línea. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Roberto Caballero te saluda aquí desde la M530. ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por llamar. No, gracias por atendernos. La viste ayer a Cristina, de alguna manera respondiendo al anuncio que había hecho Javier Gerardo Milei. ¿Cuál es el estado de situación que vos ves en la ciencia y la tecnología? ¿Qué caracterización haces del gobierno y qué cosas valiosas destacás de lo hecho hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Tal cual, mirá, perdón, tengo un retorno, ay, que me está molestando cuando habla, no sé si A ver, ahora lo corregimos, a ver. Genial, gracias. Mira, te decía esto, el gobierno de Milei desde que arrancó, minuto uno, y esto también pasó durante el gobierno de Macri, vos ves que entre las primeras medidas apuntan a proyectos estratégicos. En este caso podemos hablar de proyectos tecnológicos estratégicos y detrás al sector de ciencia y tecnología. ¿Sabes, respecto de con referencia a tu pregunta, es muy interesante y hasta te diría dramático el contraste que todavía no lo tenemos del todo evaluado de lo que fue el periodo 2003-2015 en términos de cómo la Argentina, que arranca en 2003, que la Argentina del 2001, que tenía un 60% de la población sin acceso a medicamentos básicos, donde el sector nuclear parecía que se nos había evaporado, el sector de las telecomunicaciones estaba en manos de un consorcio, Nahuelsat, de capitales europeos, que no le daban absolutamente nada al país y que no habían cumplido con ninguna de las promesas del dogma de este neoliberalismo que nos toca padecer, ¿no? Un neoliberalismo lumpen dependiente. ¿Cuál es ese dogma? Los ciudadanos y ciudadanas merecen tener tarifas dignas y servicios de calidad. Bueno, nada de eso pasaba en las telecomunicaciones. A partir del 2003, política de producción pública de medicamentos, la creación de ARSAT como una empresa pública, la recuperación del sector nuclear a partir de la decisión de Néstor Kirchner en agosto, es decir, el relanzamiento, la decisión fue anterior, pero el relanzamiento se hace en agosto del 2006, llegamos al 2015 con un sector de ciencia y tecnología que había recuperado o había definido sectores estratégicos, algunos de ellos recuperados de los estragos que habían dejado los 90, y en ese punto me parece que todavía nos falta evaluar todo lo que se logró al 2015. Dicho esto, el contraste con lo que está ocurriendo hoy es dramático, porque también, digámoslo, el gobierno anterior, la ciencia y la tecnología recibió inversión, si me permitís tomar como ejemplo, pero podríamos tomar cualquier otro sector, el sector nuclear tuvo inversión en los principales proyectos, como el reactor Karen, el RA10, que es un reactor multipropósito idéntico al que Argentina, al que mencionó Cristina Fernández ayer, que está exportando. Cristina habló de un reactor multipropósito que se está exportando a Holanda. Bueno, la Argentina tiene ese proyecto hoy en marcha. Todo eso hoy está entre ralentizado o paralizado. Te decía esto es importante, ponerlo de entrada, ¿no? Es decir, el gobierno de Alberto Fernández financió proyectos del sector nuclear, la recuperación de la ciencia y la tecnología fue un hecho, donde fue una calamidad, fue en la dimensión salarial. La Comisión Nacional de Energía Atómica, al final del 2023, llega con salarios que están por 40% debajo de el CONICET, en promedio. De CONICET, es decir, 40% menos que 40% menos que el CONICET. Una calamidad. La Comisión Nacional de Energía Atómica a diciembre del 2023. Yo era vicepresidente, nos pasábamos golpeando la puerta de la Secretaría de Energía, Palmira Rollón, secretaria de Energía, lo fuimos a ver al ministro de Economía, todo el mundo nos decía sí, lo vamos a tener en cuenta, pero llegamos al 2023 y los salarios de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Imagínate, a eso sumarle todo lo que fue la pérdida por acumulación de inflación. Entonces hoy tenés un sector nuclear que está al borde de la inanición, es decir, y voy a la dimensión salarial. Yo te decía, el gobierno de Alberto Fernández financió, esto es una paradoja, porque hubo inversión en el RA10, hubo inversión en medicina nuclear, en el reactor Karen, pero fallamos en los salarios,
Y tampoco hubo política nuclear, porque el presidente fue a China, firmaba con Chino Atucha 3, o la cuarta central de potencia, pero después venía a la Argentina y aparecían las presiones, y presiones de los Estados Unidos concretamente, Ajá. y ese proyecto nunca se puso en marcha. En algún punto hubo inversión para proyectos nucleares, no hubo política nuclear, fallamos en los salarios. Ahora llega el gobierno libertario y te desfinancia los proyectos, los salarios se siguen deteriorando, y tenés una ausencia absoluta de política nuclear, es decir, de direccionamiento, y esto podés extenderlo a todo el sector de ciencia y tecnología, que respecto del 2023 Sí. está un 30% abajo en términos de inversión pública. Y lo último que te comento, perdóname, el sector nuclear, igual que la ciencia y la tecnología en Argentina, es inversión del Estado. Podríamos retrotraernos a 1940, es un producto de la inversión del Estado. En otro momento podemos discutir por qué no hay inversión privada, es una meta necesaria que aparezca, pero para eso necesitas culturas empresariales que apuesten a un proyecto de país, que apuesten a un país industrial, a un país con desarrollo social, y esos empresarios, obviamente que no hablo de las pymes necesitan el apoyo del Estado. Hablo de aquellos empresarios que aparecen en Forbes, o de grupos empresariales que aparecen en Forbes, que facturan de manera obscena haciendo negocios en la Argentina, pero que en lugar de invertir, que es el ciclo virtuoso de las economías desarrolladas, la fugan. Claro. Hoy le están dando un mecanismo privilegiado para la fuga. Entonces, que nos venga el presidente a hablar de una política nuclear, hasta acá lo único que presentaron fue un logo. Es decir, la política nuclear es un logo, muy lindo de NIC, ¿no? Un logo de NIC que dice IA, de inteligencia artificial, y el puntito de la I, un átomo. Esa es la política nuclear hasta ahora de los libertarios. Hay algo, a ver, yo me acuerdo cuando se levanta lo que había sido en su momento la fábrica de aviones en Falda del Carmen, todo el desarrollo que había en su momento, y Cavallo como ministro de Economía, en acuerdo con los Estados Unidos, manda a levantar todo eso. Digo, estamos atravesando un momento similar. Digo, hay un interés de un país con mucho más poder al que Javier Milei se subordina, que le exige a la Argentina que no se desarrolle científicamente, tecnológicamente. Mirá, podemos hablar hasta las 6 de la tarde de las intromisiones de los Estados Unidos en aeronáutica, en sector espacial, sea para lanzadores satelitales o el misil Cóndor 2, que fue desmantelado en el año 90-91, sector nuclear, ciencias biomédicas. Hoy vemos, por ejemplo, en el DNU 70, la única agencia que se clausura, que se extingue, es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Otro logro del ciclo 2003-2015, ¿no? Yo te decía, arrancamos 2003 con el 60% de la población sin acceso a medicamentos básicos, y el 2015 teníamos alrededor de 40 laboratorios públicos ordenados, coordinados por una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Teníamos 6 laboratorios públicos, 6 o 7 en 2002, 2003, teníamos 40, ¿no? Lo primero que hace el DNU 70, que a mí no me queda claro cuál es el estatus del DNU 70, porque entiendo que tiene que ser rechazado y todavía no, pero el día que se lo termine de rechazar, en el medio nos quedamos sin la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Está vigente, mientras no se rechace, está vigente. Exactamente, está vigente, pero ponele que se lo rechace, ya van a haber tomado medidas irreversibles, claro, a pesar de que finalmente se termine, ¿no? Como la clausura de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Entre el RIGI y este mega DNU, hay un salto cualitativo importante respecto de los 90. Se parece mucho a los 90, la presión de los Estados Unidos, vuelvo a tu pregunta, es permanente. Durante el gobierno de Alberto Fernández vimos que empezó un desfile que tiene, me parece que se correlaciona ese desfile con el viaje de Alberto a Beijing y la firma de un acuerdo que incluía 10 proyectos, uno de ellos la cuarta central nuclear de potencia. Ahí empezamos a ver un desfile. Esto lo vimos durante el gobierno de Alfonsín, lo vimos, el gobierno de Alfonsín se resistió, pero
padeció el problema de la deuda, con lo cual lo que vemos es paralización de proyectos estratégicos, franco desguace en los 90 con la política de alineamiento incondicional, un giro de 180 grados en 2003-2015, el macrismo que vuelve al alineamiento incondicional y a las presiones. Ahí vimos a De Loredo en ARSAT, queriendo entregarle el negocio de ARSAT, del satélite ARSAT 3, que se debería haber puesto en órbita en el 2018, queriéndoselo entregar a una empresa básicamente de defensa de los Estados Unidos, como la empresa Hughes. No lo pudieron hacer porque se hizo público, fue un escándalo. Pero yo qué sé, el gobierno de Macri nos dejó sin industria eólica. Teníamos el único país de América Latina que al 2015 tenía 2 empresas que producían aerogeneradores y una tercera que podía ser INVAP, es decir, el grupo IMSA, NRG Patagonia, la empresa INVAP venía desarrollando su propio aerogenerador, 60 empresas nacionales proveyendo componentes para una industria eólica nacional incipiente. El gobierno de Macri recibió Obama en marzo o abril del 2016, sí. A los 15, 20 días lanza el plan Renovar. Vos mirabas la página del gobierno de Estados Unidos y decía que Obama viajaba a la Argentina para hablar de energías renovables, entre otras cosas. A los 15 días el gobierno de Macri lanza el plan Renovar, y a fines del gobierno de Macri, Argentina ya tenía devastada su industria eólica, importaba tecnología de aerogeneradores del exterior, de tecnología extranjera, y vendíamos viento, ¿no? Vendíamos viento. Nosotros poníamos claro, el viento, claro. Quiero decir, el viento para los aerogeneradores. Entiendo. Y los aerogeneradores de empresas extranjeras. Llega el gobierno de Milei y volvemos a padecer lo mismo de manera recargada. ¿Qué está pasando hoy con Estados Unidos? Bueno, vemos la gestualidad o la cuestión, la dimensión simbólica absolutamente obsecuente e indigna del presidente, abrazándose hasta con estalones, quiero decir, ¿no? Ya no estamos hablando de industriales como los más. Entonces sospechamos que si esa es la gestualidad, la injerencia hoy del Departamento de Estado es real. Y esto suena, mucha gente tiende a pensar que estos son miradas confabulatorias. Las evidencias son alevosas, irrefutables y ingentes. Digo, por eso yo te decía, podemos hablar hasta las 6, 7, 8 claro. De la noche, de lo que fueron las presiones históricamente de los Estados Unidos para que Argentina no tenga desarrollos tecnológicos autónomos en sectores estratégicos, porque ahí están los negocios. Argentina que produzca soja, Argentina país de ruleta financiera, donde se vienen a hacer los negocios rápidos, ahí le están preparando, ¿no?, este mecanismo perfecto para la fuga. Compras pesos, los pones a intereses privilegiados, que no son las tasas de interés que le dan a los ahorristas, y después están preparándose para recibir los 15.000 millones de dólares para cuando se venga el momento de la fuga. Esto que está transformado en pesos, haya que volver a pasarlo a dólares con las ganancias del 50%, ayer lo decía Cristina de manera muy clara, ¿no? Sí. Los 15.000 millones de dólares que están esperando del FMI no son para inversión productiva o para un proyecto de país, son para ir ya preparando la fuga de la fase final de la primera etapa, la primera bicicleta, pues si esto dura 4 años vamos a tener varios de estos ciclos. Te quería preguntar, Gustavo, estamos hablando con Gustavo Hurtado, él ha sido una responsabilidad atómica, ha tenido responsabilidad en el gobierno anterior, pero aparte es un especialista en temas atómicos. Hay un libro que yo les recomiendo mucho, que es El sueño de la Argentina atómica, y es un especialista en todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnología desde ya, por la teoría y por la práctica, vamos a decirlo. Pregunta que tengo. Ayer Cristina en una parte del discurso plantea que nosotros no tenemos una burguesía nacional, sino un conjunto de empresarios que básicamente actúan casi de modo cíclico con épocas de despojo, y que después son de alguna manera resarcidos también durante otros momentos cuando el ciclo vuelve a un gobierno nacional y popular, digamos. Es uno de los grandes problemas que ves, digo vos, para darle densidad a esto que decimos. Hay los países desarrollados tienen empresarios que crean en su país y que reinviertan, y acá uno de los problemas que tenemos es lo que ocurre lo contrario. Más que cuestiones de creencia, es una democracia la que se las ingenia para generar los mecanismos para que sus empresarios
apoyen un proyecto de país. Déjame poner dos términos: incentivos y disciplinamiento. Bien. Es decir, las políticas públicas, digamos, industriales, productivas, que buscan la acumulación de capacidades autónomas incrementales. Esto es teoría del desarrollo, son 200 años de capitalismo, arrancando con la revolución industrial en Gran Bretaña, el surgimiento de los dos competidores, Alemania y Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX, ahí aparece Japón, obviamente Francia estuvo siempre ahí jugando esta carrera, después de la posguerra, ya con la hegemonía de Estados Unidos, aparece el este asiático, se consolida Japón y aparece Corea del Sur, y hoy detrás de Corea del Sur, ¿no? Todo, como le llaman ellos, las grullas, esta estrategia de cómo el este asiático se va desarrollando como región de manera coordinada. Esto ya se sabe, acá no hay secreto. En todos los casos que vos estudies, el Estado va al frente, el Estado es donde a través de sus políticas públicas codifica un proyecto de país. Las economías desarrolladas son desarrolladas porque tienen industria y capacidades tecnológicas autónomas en sectores estratégicos, pueden tomar sus propias decisiones, como tiene la Argentina en tecnología satelital, en algunos ejes de la política nuclear, en ciencias biomédicas, en biotecnología, que es lo que los gobiernos como el actual vienen de manera quirúrgica a romper. Claro. En ese sentido, en este proceso, son procesos, no son fotografías, cada país se las tiene que ingeniar para ir generando sus propias, como digo, burguesías nacionales o sectores empresariales que acompañen estos proyectos de país. En la Argentina, desde Martínez de Hoz, yo creo que ahí hay claramente, no lo digo yo, tenemos toda la obra de Eduardo Basualdo, de Daniel Aspiazu, y toda una generación más joven, porque si hay algo, aprovecho para recordarlo, Eduardo, que falleció hace poquito, sí. La obra de Eduardo es monumental, y probablemente lo mejor que deja Eduardo es una generación joven, intermedia, de cabezas que vienen, en algún momento, en algún sentido ya lo hicieron, descifraron los problemas del desarrollo argentino. Lo que vos preguntás es uno de los puntos más neurálgicos. Tener un Paolo Roca, que no sabemos nunca sí, sabemos para dónde juega, pero que siempre tenemos alguna, digámoslo, esto es para un psicoanálisis colectivo dentro del peronismo. Siempre tenemos la esperanza de que un Pablo Roca en algún momento va a poner el hombro para un proyecto. La primera etapa de Néstor apostó, ¿no?, a la posibilidad de que aquellos capitales nacionales que habían padecido la crisis del 2001 finalmente se dieran cuenta. Esto no está ocurriendo, las razones las podemos discutir, pero me parece que hoy tenemos a un sector que cuando vos lo vas a buscar su equivalente en sociedades como la de Corea del Sur, y digo Corea del Sur para no decir Francia, Alemania, los países que vienen ya desde hace... Los de desarrollo, digámoslo así, tardío, y vos tenés que las políticas estatales que apuntaron a que sus burguesías se transformen en industriales, se transformen en burguesías nacionales, fueron coercitivas, fueron duras, hubo incentivos, pero hubo medidas de disciplinamiento. Claro. Ahora, el disciplinamiento supone políticas claras, metas claras, legitimidad de las políticas públas, eso supone apoyo de las mayorías, que permitan en algún punto hacerle entender a estos grupos que hoy fugan que las ganancias que obtienen en el país tienen que quedar en el país. Claro. No puede ser, que los negocios los hagan a partir del valor que producen las trabajadoras y los trabajadores cada día de trabajo en condiciones cada vez más precarizadas, para que esta gente genere sus ganancias y después se las lleve al exterior diciendo que en la Argentina no se pueden hacer negocios. Mirá, vos estás haciendo los negocios y si no se puede generar estabilidad es por tu conducta, no por la conducta ni del Estado ni de los trabajadores y trabajadoras. Clarísimo. Diego, te quiero agradecer muchísimo esta charla, me has dado un panorama que creo que la oyentada agradece mucho, así que te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto, dale. Te agradezco, muchas gracias por la llamada. Abrazo grande. Era Diego Hurtado, ex vicepresidente de CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, autor de un libro, El sueño atómico argentino. Me parece